Sofía García Martínez estaba en medio del piso vacío, mirando las paredes desnudas donde hasta hacía poco colgaban fotografía. 2 semanas atrás, aquí olía a vida. Ahora olía a polvo y a las manos extrañas de quienes ayudaron a sacar los muebles, dejando tras de sí un rastro de tabaco y sudor. 47 años. Mamá solo había vivido 47 años. Sofía todavía no podía creer que nunca más escucharía su voz, ni sentiría sus abrazos, ni vería su sonrisa. El cáncer se había llevado a Elena Martínez en 2 años, transformando lenta y dolorosamente a una mujer vibrante en una pálida sombra de sí misma. Los últimos meses habían sido especialmente duros. Mamá apenas se levantaba de la cama, hablaba con dificultad, pero aún así intentaba bromear, animar a Sofía, aunque ella misma necesitaba más apoyo que nadie. Aguantó hasta el final y luego, simplemente, se durmió y no despertó. Sucedió una madrugada de lunes. Sofía estaba sentada a su lado, sosteniendo su mano. Mamá abrió los ojos, miró a su hija, sonrió débilmente y susurró: «Te quiero, mi niña», y cerró los ojos para siempre. El funeral fue hace 3 días. Sofía lo recordaba todo como a través de una espesa niebla. Trajes negros, coronas de flores, lágrimas, rostros desconocidos que se acercaban a decirle palabras de consuelo. La abuela Isabel permanecía a su lado, seca y erguida, como tallada en piedra. No lloró. Sofía nunca había visto llorar a su abuela. Ni siquiera cuando, 3 años atrás, murió el padre de Sofía, Javier, la abuela se mantuvo impasible. Simplemente lo organizó todo, dio órdenes, lo supervisó, sin derramar una sola lágrima. Ahora, el piso estaba casi vacío. Los muebles se habían vendido, la ropa se había donado a los necesitados, la vajilla se la había llevado la abuela. Solo quedaban cajas con documentos y objetos personales, álbumes de fotos, cuadernos de notas, joyas. Sofía los revisaba metódicamente, separando lo que quería conservar de lo que se podía tirar. Abría joyeros con bisutería, hojeaba viejos cuadernos de recetas, examinaba fotografías descoloridas. Cada objeto guardaba un recuerdo de su madre, y despedirse de ellos era insoportablemente doloroso. Estaba agotada, física y mentalmente. Quería terminar de una vez, cerrar el piso y marcharse, volver a su vida, a su trabajo en la contabilidad de una pequeña empresa, a su diminuto apartamento en las afueras de la ciudad, e intentar seguir adelante. Aunque Sofía no tenía ni idea de cómo sería eso posible sin su madre. Estaban muy unidas, especialmente después de la muerte de su padre. Los últimos 3 años habían vivido prácticamente la una para la otra. Sofía visitaba a su madre casi todos los días después del trabajo. Cenaban juntas, veían series, charlaban de todo. Recorrió las habitaciones por última vez, comprobando si quedaba algo. El dormitorio, vacío. El baño, vacío. El salón, vacío. La cocina. Sofía se detuvo en el umbral. Aquí se habían sentado tantas veces, las dos solas en la pequeña mesa redonda, tomando café y hablando de la vida. A mamá le encantaba cocinar y esta cocina era su reino. Aquí preparaba gazpacho, horneaba bizcochos y experimentaba con nuevas recetas. Y Sofía se sentaba a su lado, observando y ayudando, cortando verduras, amasando, probando los platos. El frigorífico, grande, blanco y viejo, estaba pegado a la pared. También se lo llevarían la semana que viene. Sofía se acercó, dispuesta a comprobar si quedaba algo olvidado dentro. Abrió la puerta. Estaba vacío y olía a producto de limpieza. La cerró. Y entonces su mirada se posó en un pequeño post-it amarillo pegado a la puerta del frigorífico, a la altura de los ojos, justo encima del tirador. El post-it era nuevo. El papel no había amarilleado. El pegamento no se había secado. Los bordes no estaban curvados. Sofía frunció el ceño. En la nota, escrito con una caligrafía pulcra y menuda, la letra de su madre, que reconocería entre 1000, ponía, consigna 322, código 1739. Sofía despegó el post-it y le dio vueltas en las manos. ¿Qué era esto? Una consigna. ¿Qué consigna? ¿El código de qué? ¿Por qué había dejado mamá esta nota aquí, en el frigorífico, en lugar de decírselo en vida? El corazón se le aceleró. Evidentemente, era importante. Mamá había dejado esta nota a propósito, sabiendo que Sofía estaría vaciando el piso, sabiendo que la vería sin falta. Pero, ¿por qué no se lo dijo directamente? ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué no se lo explicó en vida, cuando tuvo la oportunidad? Sofía sacó el teléfono y marcó el número de su abuela. Tonos. 1, 2, 3. Finalmente, descolgaron. ¿Diga? Resonó la voz ronca de Isabel Soto. Abuela, soy yo. ¿Sabes algo de una consigna? Número 322. Isabel guardó silencio unos segundos antes de responder. ¿Qué consigna? ¿De qué hablas, Sofía?
He encontrado una nota en el frigorífico. Mamá escribió un número de consigna y un código. ¿Te dice algo? No, respondió secamente la abuela. No tengo ni idea. Quizás sea de una caja de seguridad del banco. Elena podría tener una de la que no supieras nada. Mamá no tenía ninguna caja de seguridad, negó Sofía con la cabeza, aunque su abuela no podía verla. Yo lo sabría. ¿Hablábamos de todos los asuntos económicos? Sobre todo después de la muerte de papá. No tenía secretos para mí. Entonces no sé, en la voz de la abuela se percibía irritación. A lo mejor apuntó algo para sí misma y se olvidó. O es una nota vieja que lleva ahí mucho tiempo. El papel es nuevo, objetó Sofía. Y la tinta es reciente. Es una nota de hace poco. Sofía. Estoy cansada, la voz de su abuela adquirió un matiz acerado. Acabo de enterrar a mi hija, mi única hija. No tengo fuerzas para resolver acertijos. Si encuentras algo importante, llámame. Pero ahora déjame en paz. Necesito descansar. Colgó sin esperar respuesta. Sofía suspiró profundamente. Su abuela siempre había sido así, fría, autoritaria, sin tolerar objeciones. Ni siquiera la muerte de su madre la había ablandado. O quizás esa era su manera de lidiar con el dolor, ocultando sus sentimientos tras un muro de calma glacial. Sofía nunca había tenido una relación cercana con ella. Isabel mantenía las distancias, rara vez mostraba afecto, siempre estricta y exigente. Guardó el POSIT en el bolsillo de los vaqueros, cogió la última bolsa con objetos y salió del piso. Cerró la puerta con llave y bajó las escaleras. El ascensor de aquel viejo edificio llevaba mucho tiempo sin funcionar. Fuera hacía calor, finales de primavera, un sol radiante, árboles verdes. La vida continuaba, a pesar de todo. El mundo no se había detenido, aunque para Sofía se hubiera puesto patas arriba. Paró un taxi y le dio la dirección de su casa. Se acomodó en el asiento trasero, abrazando la bolsa contra el pecho. El conductor, un hombre pensativo de unos 50 años, arrancó en silencio. En la radio sonaba una canción alegre, completamente ajena al estado de ánimo de Sofía. Miraba por la ventanilla y pensaba en la nota. Consigna. Código. ¿Qué podía ser? Una caja de seguridad del banco, descartado. Mamá nunca usó esos servicios. Guardaba el dinero en casa o en una tarjeta normal. Un apartado de correos también era poco probable. Mamá tenía el buzón de casa y ningún otro. ¿Qué más cosas tienen códigos y números? Una caja fuerte, ¿pero dónde? El taxi atravesaba el centro de la ciudad. Sofía miraba distraídamente las calles familiares, las tiendas, los cafés. Ahí estaba la pastelería donde a mamá le encantaba comprar pasteles. Ahí la farmacia donde compraba sus medicinas. Ahí el parque por donde pasearon el verano pasado, cuando mamá todavía podía caminar. Luego giraron hacia una ancha avenida que pasaba junto a la estación de tren. El imponente edificio de ladrillo visto, construido hacía décadas, se alzaba sobre la ciudad. Frente a él, una multitud de gente con maletas y bolsos se apresuraba hacia los andenes o recibía a los recién llegados. Y de repente, a Sofía se le encendió una bombilla. La estación de tren. Las consignas. Claro. Se enderezó en el asiento, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda y un nudo en el estómago. Mamá iba a menudo a la estación. Sofía recordaba haberle preguntado muchas veces, ¿para qué vas allí? Si no viajas a ninguna parte. Y mamá respondía evasivamente, con una sonrisa enigmática, solo a pasear. Me gusta observar a la gente, los trenes. Hay un ambiente muy especial. Sofía pensaba que era extraño, pero no le daba importancia. Lo atribuía a las excentricidades de su madre. Pero, ¿y si no iba allí porque sí? ¿Y si de verdad tenía una consigna en la estación? Encajaba. Las consignas tienen números y cerraduras con código. ¡Pare!, gritó Sofía tan bruscamente que se sobresaltó a sí misma. El conductor frenó en seco. Detrás, sonó el claxon de un coche enfadado. ¿Qué pasa? Se giró él, asustado e irritado a la vez. ¿Está loca? Disculpe. Por favor, Sofía ya rebuscaba en su bolso para sacar la cartera. Necesito bajar aquí. Es urgente. ¿Cuánto le debo? Pero si todavía no hemos llegado a su dirección. No importa. ¿Cuánto marca el taxímetro? Dígamelo. Rápido. Le dijo el importe. Sofía le entregó un billete, agarró su bolsa y saltó del coche en la acera, justo enfrente de la estación. El conductor le gritó algo sobre el cambio, agitando la mano por la ventanilla, pero ella no le hizo caso. Cruzó la calle corriendo, esquivando coches entrepitidos de desaprobación, y se lanzó hacia el edificio de la estación. La bolsa con las cosas de su madre le golpeaba pesadamente en el costado, pero a Sofía no le importaba. Le faltaba el aliento por la emoción y el miedo a lo que estaba a punto de descubrir. Dentro de la estación había mucho ruido y gente. Olía a café, a bollería y a algo metálico, el olor de los trenes y las vías.
Por los altavoces anunciaban llegadas y salida. La gente iba y venía, arrastrando equipajes, abrazándose, despidiéndose, reencontrándose. Sofía buscó las señales con la mirada. Las consignas debían de estar en la planta de abajo. Lo recordaba de su infancia, cuando iba con sus padres en tren a la playa. Entonces, su padre dejaba las maletas en una consigna mientras paseaban por la ciudad antes de la salida. Encontró unas escaleras que bajaban y descendió casi corriendo, saltando los escalones de 2 en 2. El nivel inferior era más silencioso y fresco. Un largo pasillo de paredes de hormigón y luces fluorescentes en el techo que zumbaban de forma baja y monótona. Olía a humedad. Al final del pasillo, una puerta metálica con una placa, consigna, abierto 24 horas. Sofía empujó la puerta y entró. La sala era pequeña, pero estaba llena de hileras de taquillas metálicas de diferentes tamaños que se extendían a lo largo de las paredes, del suelo al techo, cada una con un número y una cerradura de código. Pequeñas, medianas, grandes, para todos los gustos. La iluminación era tenue, creando una atmósfera de misterio y secretismo. Empezó a buscar la taquilla con el número correcto. Recorrió la primera fila, la segunda, la tercera. Y, finalmente, en la cuarta fila, a la altura de sus ojos, a 1 metro del suelo, la vio, el número 322, grabado en una placa metálica. Sofía se quedó inmóvil. La consigna era de tamaño mediano, de unos 30 por 30 centímetros. En el panel frontal había una cerradura de código digital con 10 botones, del 0 al 9. Una pequeña pantalla mostraba, introduzca código. Dejó la bolsa en el suelo, sacó el POS-it del bolsillo y miró los números, 1739. Respiró hondo, intentando calmarse, y tecleó el código. Se oyó un suave clic. En la pantalla apareció la palabra, abierto. La cerradura se había abierto. Sofía tiró de la puerta de la consigna. Se abrió lentamente con un chirrido metálico que pareció ensordecedor en el silencio de la sala. Dentro había varios objetos. Sofía, con cuidado, como si temiera que desaparecieran, los fue sacando uno por uno, sin poder creer lo que veía. Una memoria USB, pequeña, plateada, con una inscripción arañada en la carcasa con un rotulador negro, solo para Sofía. La letra de su madre, dolorosamente familiar. Una carpeta gruesa, de cartón amarillo, atada con una cinta. Pesaba, estaba claramente llena de muchos papeles o algo más. Y una carta. Un sobre blanco normal con una inscripción en mayúsculas en el anverso. ¿Solo para ti? Sofía, perdóname. Sofía se quedó de pie, sosteniendo todas esas cosas en las manos, incapaz de moverse. Sentía los pies pegados al suelo. Las lágrimas le corrían por las mejillas, aunque ni siquiera se había dado cuenta de que había empezado a llorar. La caligrafía de su madre en el sobre se emborronaba ante sus ojos. Perdóname. ¿Por qué? ¿De qué tenía que pedir perdón? ¿Qué significaba todo aquello? ¿Por qué había escondido mamá esto aquí, en una consigna de la estación? ¿Por qué no se lo dijo en vida? ¿De qué tenía que disculparse? Con cuidado, guardó todo el contenido en la bolsa, encima de las cosas de su madre, los álbumes y las joyas. Cerró la consigna y oyó el clic de la cerradura. Salió de la sala de las consignas, subió las escaleras hasta la planta principal de la estación y salió a la calle. El sol seguía brillando con fuerza, pero Sofía no lo notaba. Maquinalmente, paró otro taxi y le dio su dirección, apenas moviendo los labios. Durante todo el trayecto a casa permaneció en silencio, abrazando la bolsa contra el pecho y mirando por la ventanilla con la vista perdida. En su cabeza daban vueltas preguntas sin respuesta. Aún no, pero sentía que las respuestas estaban cerca, en esa bolsa, en esos extraños objetos que su madre había ocultado con tanto esmero. Cuando el taxi se detuvo frente a su casa, un bloque de pisos normal y corriente en las afueras, Sofía pagó. Se bajó y subió a su apartamento en la 5ª planta. El ascensor, por suerte, funcionaba. Abrió la puerta con la llave, entró, la cerró tras de sí y se apoyó en ella, con los ojos cerrados. Estaba sola, completamente sola con sus preguntas y el miedo a lo que estaba a punto de descubrir. El apartamento la recibió con silencio y penumbra. Las cortinas estaban echadas. Sofía fue a la habitación, encendió la luz, dejó la bolsa sobre la mesa junto a la ventana y sacó las cosas de su madre, la memoria USB, la carpeta y la carta. Las dispuso frente a ella sobre la mesa, como las cartas de una baraja que debían revelar un secreto. ¿Por dónde empezar? ¿Por la carta, la memoria, la carpeta? Cogió la carta. Dentro había una hoja de papel de oficina normal y corriente, doblada en 4. Sofía la desdobló y vio la letra de su madre, pulcra, legible. Empezó a leer, y con cada palabra su corazón latía más deprisa. Mi querida Sofía, si estás leyendo esta carta, significa que yo ya no estoy.
Sabía que este día llegaría y me he estado preparando para él. Perdóname por no haberte dicho la verdad en vida. Perdóname por haber sido una cobarde. Perdóname porque te enteres de todo de esta manera. Lo que vas a encontrar aquí cambiará todo lo que sabías sobre tu vida. Temía este momento. Temía que me odiaras. Temía no ser capaz de explicarlo. Pero ahora ya no hay elección. En la memoria USB hay un vídeo grabado. Míralo. En él lo cuento todo. En la carpeta hay documentos y cartas. Confirmarán mis palabras. Te he querido más que a mi vida. Todo lo que hice, lo hice por ti. Pero ahora me doy cuenta de que cometí un error. Un error enorme. Y solo tú puedes decidir cómo actuar a partir de ahora. Perdóname, mi niña. Y recuerda, descubras lo que descubras, siempre te he querido. Tu madre. Sofía terminó de leer la carta y la dejó sobre la mesa. Las lágrimas la ahogaban. Un nudo en la garganta le impedía respirar, pero se contuvo. Ya lloraría después. Ahora tenía que saber la verdad, por muy terrible que fuera. Cogió la memoria USB, se acercó al portátil que estaba sobre la misma mesa, lo encendió e introdujo la memoria en el puerto. El portátil se inició. En la pantalla apareció el icono de un disco extraíble. Sofía lo abrió con mano temblorosa. Dentro había un único archivo de vídeo con el nombre, para Sofía. Hizo doble clic. El vídeo comenzó. En la pantalla apareció el rostro de su madre, tal como era hacía un año, antes de que la enfermedad la consumiera por completo. El pelo aún espeso, castaño, con algunas canas. El rostro pálido, pero no demacrado. Los ojos, los mismos ojos castaños en los que siempre se leía amor y preocupación. Estaba sentada en su habitación, en su piso, en el sofá junto a la ventana. A juzgar por la luz exterior, la grabación se hizo de día. Elena miraba directamente a la cámara y sonreía con tristeza, como alguien que sabe que está pronunciando sus últimas palabras importantes. Hola, Sofía, su voz sonó baja, pero clara. Si estás viendo este vídeo, significa que ya no estoy a tu lado. Siento tanto no haber podido contarte todo esto en persona, mirándote a los ojos. Pero tuve miedo. Miedo de tu reacción. Miedo de destruir lo que habíamos construido. Miedo de hacerte daño. Y ahora me doy cuenta de que el silencio ha causado aún más dolor. Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. Luego continuó. Lo que te voy a contar ahora va a poner patas arriba todo lo que sabías sobre tu vida, sobre tu familia, sobre ti misma. Solo quiero que sepas la verdad. Sofía permanecía sentada, sin apartar la vista de la pantalla, sin parpadear. Javier García, continuó Elena, mi marido, a quien conociste como tu padre, no era tu padre biológico. Sofía se quedó helada. Le faltaba el aire. La habitación empezó a dar vuelta. Tu verdadero padre es otro hombre, dijo su madre en la pantalla, lentamente, pronunciando cada palabra. Se llama Alejandro Vega. Yo tenía 18 años cuando lo conocí. Él era estudiante de tercer año en la Facultad de Educación, futuro profesor de Historia. Yo acababa de terminar el instituto y trabajaba como dependienta en una librería en una calle céntrica. Elena cerró los ojos por un instante, como si se transportara al pasado. Entró en la tienda a por unos libros de texto. Nos pusimos a hablar. Era tan vital, interesante, culto. Hablaba de historia de tal manera que podías escucharlo durante horas. Quedamos otra vez y otra, y empezamos a salir. Fue mi primer amor de verdad. Fui más feliz que nunca. Soñábamos con el futuro, hacíamos planes. Él quería ser profesor, yo iba a entrar en la universidad. Queríamos casarnos en cuanto él terminara los estudios. Su voz temblaba con los recuerdos. Y entonces descubrí que estaba embarazada. Tenía 18 años. Me asusté, pero al mismo tiempo estaba feliz. Quería decírselo, que decidiéramos juntos qué hacer. Pero antes se lo conté a mi madre, tu abuela Isabel. Elena abrió los ojos, y en ellos se leía el dolor. Fue un error enorme. La abuela se puso furiosa. Gritó que estaba deshonrando a la familia, que Alejandro era un estudiante sin un duro que no podría darme nada, que me arruinaría la vida. Me prohibió verlo. Me prohibió salir de casa. Literalmente, me encerró. Sofía escuchaba, sin poder creer lo que oía. La abuela, la misma abuela estricta y fría que siempre lo tenía todo bajo control. Estaba de 2 meses, continuó Elena. Alejandro me llamaba, me escribía cartas a casa, pero la abuela lo interceptaba todo. Contestaba al teléfono y le decía que no estaba, que me había ido. Escondía las cartas, no las tiraba, las escondía. No sé por qué. Quizás quería tener pruebas, por si acaso. Todas esas cartas están en la carpeta que has encontrado. Las descubrí por casualidad muchos años después, ayudando a la abuela con unas reformas. Las guardaba en un baúl viejo en el desván. Elena se secó una lágrima que le resbalaba por la mejilla. Intenté luchar. Intenté escapar. Intenté llamar a Alejandro desde otro teléfono,
Pero la abuela fue implacable. Decía que lo hacía por mi bien, por mi futuro, que Alejandro me abandonaría en cuanto se enterara del bebé, que me quedaría sola, sin estudios, sin dinero y con un niño en brazos. Se calló, reuniendo fuerza, y entonces apareció Javier García. Era el hijo de una de las amigas de la abuela. 30 años, un empresario de éxito, dueño de una pequeña constructora, solvente, serio, nunca se había casado. La abuela nos presentó, o mejor dicho, lo trajo a casa cuando yo estaba de 7 meses. Sofía no daba crédito. 7 meses de embarazo, y su madre conoció a su futuro marido. Javier supo de mi embarazo desde el principio. La abuela se lo contó todo, que estaba embarazada de un chico que me había abandonado, que necesitaba apoyo. Javier aceptó casarse conmigo y aceptar al niño como suyo. No sé qué le impulsó. Quizás de verdad se enamoró de mí a primera vista. Quizás simplemente necesitaba una familia y no podía tener hijos propios. Estuvo enfermo de niño y eso afectó a su salud. No lo sé. Elena suspiró profundamente. Acepté. No porque lo amara, no porque quisiera, sino porque no tenía otra opción. La abuela me presionaba todos los días. Decía que si no, me arruinaría la vida y la del niño. Que Alejandro ya se había olvidado de mí, que había encontrado a otra, que nadie me querría con un hijo. Yo era joven, estaba asustada, embarazada. Cedí. Su voz se convirtió casi en un susurro. Nos casamos cuando yo estaba de 8 meses. Una ceremonia discreta en el registro civil, sin invitados, sin fiesta. Un mes después, naciste tú. Javier te inscribió como su hija. Todos pensaron que eras nuestra hija en común, nacida dentro del matrimonio. Incluso los vecinos, incluso la familia. Nadie sabía la verdad. Las lágrimas corrían por el rostro de Elena, pero continuó hablando. Javier era un buen hombre, Sofía. Me quiso a su manera. Y te quiso a ti como a su propia hija, te crió, te cuidó como si fuera tu padre. Yo intenté ser una buena esposa, intenté quererlo y con el tiempo le cogí cariño. No era un amor apasionado, pero había respeto, calidez, compañerismo. Construimos una familia normal. Se calló, mirando a un lado. Pero nunca olvidé a Alejandro. Nunca dejé de pensar en él. Unos meses después de la boda, apareció. Encontró nuestra dirección. Ya vivíamos en nuestro propio piso, que había comprado Javier, no con la abuela. Alejandro llamó al timbre. Abrí. Contigo en brazos. Tenías 3 meses. Estaba en el umbral, pálido, conmocionado. No sabía lo del bebé. La abuela no le había dicho nada. Elena se cubrió el rostro con las manos por un momento. Me preguntó, ¿es tu hijo? Asentí. Me preguntó, ¿de tu marido? Volví a asentir. No podía decir la verdad. La abuela estaba detrás de mí, en el pasillo. Había venido a ayudarme contigo. Me miraba, y yo sabía que si decía la verdad, habría un escándalo, todo se vendría abajo. Alejandro se enteraría de que tenía una hija y querría llevársela. Tuve miedo. Le dije a Alejandro que era feliz, que tenía un marido y un hijo, y que le pedía que no volviera más. La voz se le quebró. Se fue. Lo vi bajar por las escaleras y quise gritar, correr tras él, decirle la verdad. Pero no lo hice. Cerré la puerta y me eché a llorar. Y la abuela dijo, has hecho lo correcto. Ahora olvídalo. Elena se secó las lágrimas y miró directamente a la cámara. Pero no lo olvidé. Intenté encontrarlo muchos años después. Cuando tenías 15 años, empecé a buscar información sobre él. Descubrí que trabajaba como profesor de historia en un instituto normal y corriente, al otro lado de la ciudad. Supe que se había casado, pero que el matrimonio se había roto. No tenía hijo. Quise acercarme a él, contarle la verdad, pero no pude. Tuve miedo. Miedo de que me odiara por haberte ocultado durante todos esos años. Miedo de que eso destrozara tu vida, porque tú considerabas a Javier tu padre y lo quería. Respiró hondo. Javier murió hace 3 años. Fue un buen padre para ti, Sofía. Se merecía tu amor. Pero Alejandro es tu padre biológico. Tiene derecho a saber de tu existencia. Yo le arrebaté ese derecho hace 28 años. Te arrebaté a ti el derecho a conocer a tu verdadero padre. Fue mi error. El error más grande de mi vida. Elena se inclinó hacia la cámara. En la carpeta encontrarás todas las cartas que Alejandro me escribió. Hay más de 30. Escribía sobre su amor, sobre cuánto me echaba de menos, sobre cómo quería estar a mi lado. En las últimas cartas indicaba su nueva dirección. Se había mudado. Esa dirección sigue siendo válida. Lo comprobé. Sigue viviendo allí. Hizo una pausa, ordenando sus ideas. Sofía, sé que esto es un shock. Sé que quizás me odies. Sé que he destruido tu visión del mundo. Pero tienes derecho a saber la verdad. Alejandro tiene derecho a saber de ti. La decisión es tuya. Puedes ir a verlo y contarle quién eres. O puedes no ir y dejar las cosas como están. Es solo tu elección. No tengo derecho a exigirte nada.
Calló un momento y luego añadió en voz baja. Pero te pido una cosa. Si decides reunirte con él, no lo juzgues con dureza. Él no tiene la culpa de nada. No me abandonó. No sabía de tu existencia. La culpa es mía y de la abuela. Nosotras destruimos vuestro vínculo antes de que empezara. Elena se levantó y se acercó a la cámara. Su rostro llenó toda la pantalla. ¿Te quiero, Sofía? Más que a nada en este mundo. Perdóname. Y recuerda, Javier también te quiso. Fue tu padre en todo, excepto en la sangre. No traiciones su memoria. No se lo merece. Extendió una mano hacia la cámara, como si intentara tocar a su hija a través de la pantalla. Vive feliz, mi niña, y sé más fuerte que yo. No temas a la verdad. No temas tomar decisiones difíciles. Siempre estaré contigo. Siempre. La pantalla se quedó en negro. El vídeo había terminado. Sofía permanecía inmóvil, mirando la pantalla negra. Las lágrimas le corrían por la cara en arroyos, pero no las sentía. No sentía absolutamente nada. Shock, aturdimiento, vacío. Javier no era su padre. El hombre al que había amado, al que llamaba papá, que la había criado, que había muerto hacía 3 años, no era su padre biológico. Y su verdadero padre, Alejandro Vega, estaba vivo. Vivía en la misma ciudad y no sabía de su existencia. Todos esos años, sin saber que tenía una hija. Sofía se levantó y se acercó a la mesa. Cogió la carpeta amarilla. Desató la cinta. La abrió. Dentro había cartas. Muchas cartas. Todas en sus sobres. Con sus sellos, todas dirigidas a la casa de la abuela. Sofía sacó la primera. Abrió el sobre. Extrajo la hoja doblada. Elena, mi amor. Ha pasado una semana desde que no respondes a mis llamadas. Tu madre dice que te has ido con unos parientes, pero no dice dónde ni cuándo volverás. Te echo tanto de menos que no sé qué hacer. Por favor, llámame. Escríbeme aunque sea un par de palabras. Te quiero. Espero. Tuyo, Alejandro. La fecha en el sobre era de hacía 29 años. Sofía dejó la carta y cogió la siguiente. Elena, llevo un mes sin poder contactar contigo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no das señales de vida? Fui a tu casa, pero tu madre me echó. Dijo que no querías verme. ¿Es verdad? Dímelo tú. Por favor. Si he hecho algo mal, perdóname. Pero no te quedes en silencio. Me está matando. Alejandro. Una carta más. Y otra. Y otra. Sofía las leía una tras otra, y con cada carta crecían en ella el dolor y la rabia. Alejandro escribía sobre su amor, sobre cómo la extrañaba, sobre cómo quería estar a su lado. No entendía lo que pasaba. Le suplicaba a Elena que respondiera. Escribía que estaba dispuesto a esperar lo que hiciera falta, que la amaba más que a nada en el mundo. La última carta estaba fechada 28 años atrás, 2 meses después del nacimiento de Sofía. Elena, me he enterado de que te has casado. Te he visto hoy con tu marido y tu hijo. Entiendo que todo ha terminado. Entiendo que has elegido otra vida. No te culpo. Te deseo que seas feliz. Adiós, Alejandro. PD, si alguna vez necesitas ayuda, estaré ahí. Mi nueva dirección es, calle de los Naranjos, 12, piso 4 a punto. Sofía bajó la carta. Su cabeza era un caos de pensamientos, sentimientos, pregunta. La abuela Isabel había destrozado la vida de su madre, la vida de Alejandro, y le había arrebatado a Sofía el derecho a conocer a su verdadero padre. Cogió el teléfono y marcó el número de su abuela. Tonos. 1, 2, 3. Finalmente, descolgaron. Diga. La voz de Isabel. Tenemos que hablar. La voz de Sofía era gélida. Iré a tu casa mañana por la mañana, y me lo contarás todo. Colgó sin esperar respuesta. Luego se dejó caer en el sofá, hundió la cara en un cojín y rompió a llorar. Lloró como no había llorado nunca en su vida. Sofía apenas durmió esa noche. Se quedó en la cama, mirando al techo, repasando una y otra vez todo lo que había descubierto. El rostro de su madre en el vídeo, su voz llena de dolor y arrepentimiento. Y la abuela, la fría y autoritaria abuela Isabel, que lo había destruido todo. Al amanecer, Sofía consiguió dormitar, pero se despertó temprano, a las 7. Se levantó, se duchó, tomó un café sin sentirle el sabor y se vistió con unos vaqueros y una camiseta sencilla. Se miró al espejo, cara pálida, ojos rojos, ojeras. A las 8 de la mañana, Sofía salió de casa y pidió un taxi con la aplicación. Indicó la dirección de su abuela, en la otra punta de la ciudad. Un barrio tranquilo con edificios de 5 plantas construidos en los años 60. La abuela vivía sola en un piso de 2 habitaciones en la tercera planta. Hacía unos 5 años que había vendido su casa, le resultaba demasiado esfuerzo mantenerla. El trayecto duró media hora. Sofía miraba por la ventanilla sin ver la ciudad. Acusaciones, preguntas, exigencias de explicaciones. Pero cuanto más se acercaba,
más crecía una pesada y opresiva angustia. El taxi se detuvo frente al conocido portal. Sofía pagó y se bajó. Subió las escaleras hasta el tercer piso y se paró ante la familiar puerta con el número 18. Esperó un minuto, reuniendo valor, y luego llamó al timbre. A los pocos segundos, la puerta se abrió. En el umbral estaba Isabel Soto, alta, delgada, con el pelo canoso recogido en un moño severo, el rostro surcado de arrugas, pero los ojos eran los mismos, agudos, penetrantes, fríos. Vestía una bata de casa y zapatilla. «Entra», dijo secamente. Sofía entró en el piso. Todo estaba como siempre. De las paredes colgaban fotografías enmarcadas, retratos familiares de diferentes épocas. Sofía vio una foto de su madre de joven, muy joven, con el pelo largo y una sonrisa feliz. Al lado, una foto con Javier el día de su boda. Mamá con un sencillo vestido blanco, Javier de traje, ambos sonriendo, pero la sonrisa de mamá parecía forzada, no era real. La abuela fue a la cocina. Sofía la siguió. Se sentaron a la mesa. ¿Un té?, preguntó Isabel. No, Sofía dejó sobre la mesa la carpeta amarilla con las cartas. No he venido a tomar té. La abuela miró la carpeta y algo se estremeció en su rostro. La reconoció. ¿La has encontrado? No era una pregunta. Lo he encontrado todo. La voz de Sofía era baja pero firme. La memoria USB con el vídeo. Las cartas de Alejandro. La carta de mamá. Sé la verdad. Isabel guardó silencio, mirando la carpeta. Luego, lentamente, levantó la vista hacia su nieta. ¿Y qué quieres oír de mí? La verdad. Sofía se inclinó hacia adelante. Con tus propias palabras. Quiero entender cómo pudiste hacer algo así. ¿Cómo pudiste destrozar la vida de tu propia hija? El rostro de la abuela se endureció. Impenetrable. No destrocé su vida. La salvé. ¿Salvarla? Sofía sintió como la ira se encendía en su interior. ¿A eso lo llamas salvarla? ¿La separaste del hombre que amaba? Le negaste a mi padre el derecho a saber de mi existencia. Obligaste a mamá a casarse con un hombre al que no quería. Acabó queriendo a Javier, replicó Isabel con calma. No al principio, pero lo quiso. Le dio una buena vida, acomodada, estable. ¿Te dio una buena infancia? ¿Te compró un piso? ¿Te aseguró un futuro? Alejandro también podría haberle dado todo eso. ¿Alejandro? La abuela soltó una risa amarga. Un estudiante sin un duro que vivía en una habitación alquilada y se alimentaba de pan y té, que soñaba con ser profesor y vivir con 4 perras. ¿Te imaginas la vida que le esperaba a tu madre con él? Era su vida, gritó Sofía. Su elección. No tenías derecho a decidir por ella. Isabel golpeó la mesa con la palma de la mano. Sus ojos centellearon. Tenía todo el derecho. Soy su madre. Mi deber es protegerla de sus estupideces, de errores que pueden arruinarlo todo. Elena era joven, tonta, estaba enamorada. No entendía en qué se metía. Un embarazo a los 18 años con un chico sin un céntimo es una sentencia. Es el fin de los estudios, el fin de una carrera, el fin de una vida normal. Pero era su elección. Sofía sentía las lágrimas asomando, pero se contenía. Le robaste la oportunidad de elegir. ¿Interceptabas sus cartas? No le dejabas hablar con él por teléfono. La encerraste en casa como a una delincuente. Hice lo que era necesario. Isabel hablaba con frialdad, marcando cada palabra. Alejandro no habría llamado ni escrito eternamente. Tarde o temprano la habría olvidado y habría encontrado a otra. Y así fue. Se casó con otra más tarde. ¿Ves? Lo superó y siguió con su vida. Pero tenía derecho a saberlo. Sofía golpeó la mesa con el puño. Tenía una hija. ¿Le negaste ese conocimiento para qué? La abuela se inclinó, mirando a Sofía directamente a los ojos. ¿Para qué cargara con una responsabilidad para la que no estaba preparado? ¿Para que dejara los estudios y se pusiera a trabajar en la obra o de mozo de almacén para alimentar a una familia? ¿Para que Elena se quedara en casa con un bebé en una habitación de alquiler sin comodidades, contando cada céntimo? ¿Es ese el mundo que querías para tu madre? Sofía guardó silencio. Las palabras se le habían atascado en la garganta. Javier le dio todo, continuó Isabel. Un piso, bienestar. La ayudó a terminar sus estudios, le dio estabilidad, respeto. Los vecinos no cuchicheaban sobre Elena por la calle como si fuera una madre soltera. A ti no te molestaban en el colegio por no tener padre. Vivisteis una vida normal, buena. Gracias a mí, a mi decisión. Gracias a tu tiranía, Sofía negó con la cabeza. Controlaste su vida como si fuera una marioneta. Decidiste por ella a quién amar, con quién casarse, cómo vivir. Y ella obedeció porque te tenía miedo. Porque le rompiste la voluntad. No le rompí la voluntad, objetó Isabel. La guié. Es mi deber como madre. Los padres siempre saben más que los hijos. No, Sofía se levantó de la mesa. Te equivocaste.
Y mamá se dio cuenta demasiado tarde. Grabó ese vídeo antes de morir. Confesó que cometió un error enorme al hacerte caso. Me pidió perdón a mí, y tú deberías pedírselo a ella. Isabel también se levantó. Su rostro se volvió de piedra. No voy a pedir perdón por salvar a mi hija de la miseria y la vergüenza. No la salvaste. Sofía cogió la carpeta de la mesa y la abrazó contra el pecho. Le destrozaste la vida, la privaste del amor, la obligaste a vivir con un hombre que no eligió. Y vivió toda su vida con ese dolor, esa culpa, ese arrepentimiento. Lo vi en sus ojos en el vídeo. Fue feliz con Javier, repitió tercamente la abuela. No fue infeliz, corrigió Sofía. No es lo mismo. Se acostumbró, se resignó, pero ¿fue feliz? No. Nunca fue verdaderamente feliz después de que le arrebataste a Alejandro. Isabel permaneció en silencio, con la mandíbula apretada. En sus ojos brilló algo, dolor, duda, pero lo reprimió rápidamente. ¿Qué piensas hacer?, preguntó finalmente. Voy a encontrar a Alejandro, respondió Sofía con firmeza. Voy a contarle la verdad. Tiene derecho a saber que tiene una hija. La abuela palideció. ¿Para qué? ¿Para qué remover el pasado? Han pasado tantos años. Él tiene su vida. Tú tienes la tuya. ¿Para qué complicarlo todo? Porque es lo correcto. Sofía se giró hacia la puerta. Porque la mentira ya ha causado demasiado dolor. Es hora de decir la verdad. Sofía, la voz de la abuela fue cortante. Estás cometiendo un error. Vas a abrir la caja de Pandora. Lo destruirás todo. Sofía se volvió en el umbral de la cocina. Todo está ya destruido. Abuela. Hace 29 años. Por tus manos. Salió de la cocina y se dirigió a la salida. Ya tenía la mano en el pomo de la puerta cuando oyó a sus espaldas la voz de Isabel, baja, quebrada, muy diferente a su habitual tono autoritario. Espera. Sofía se detuvo, pero no se giró. Quiero que entiendas una cosa, la abuela hablaba despacio, como si cada palabra le costara un esfuerzo. No quería hacer daño. Quería lo mejor para Elena, para ti. Quizás me equivoqué en los métodos, quizás fui demasiado cruel, pero todo lo que hice, lo hice por amor. Sofía se giró. La abuela estaba en el umbral de la cocina, apoyada en el marco de la puerta. De repente, a Sofía le pareció muy vieja, muy cansada, no una matriarca temible, sino simplemente una anciana que cargaba con el peso de sus propias decisiones. El amor no justifica la mentira, dijo Sofía en voz baja, ni justifica privar a otros de su derecho a elegir. ¿Creíste que sabías lo que era mejor? Pero no lo sabías. Nadie sabe cuál es el camino correcto para otra persona, ni siquiera los padres. Abrió la puerta y salió sin mirar atrás. Mientras bajaba las escaleras, Sofía sintió una extraña mezcla de alivio y desolación. Había dicho todo lo que quería decir. Había desahogado su rabia, su dolor, su resentimiento, pero no se sentía mejor. Seguía teniendo un agujero dentro, un vacío que las palabras no podían llenar. En la calle hacía sol y calor. Mediodía de un mayo radiante. Sofía sacó el teléfono y abrió las notas. La noche anterior, después de ver el vídeo y leer las cartas, había apuntado la dirección de Alejandro de la última carta, calle de los Naranjos 12, piso 4A. Introdujo la dirección en el navegador del móvil. La casa estaba a media hora en coche desde allí. Sofía paró un taxi. Durante todo el trayecto intentó pensar en qué le diría a Alejandro. Cómo empezar la conversación, cómo explicarlo, pero las palabras no le salían. ¿Cómo se empieza una conversación así? Hola, soy tu hija, de la que no sabías nada. Sonaba absurdo. El taxi se detuvo frente a un bloque de pisos normal y corriente. 9 plantas, gris, sin nada que destacar. Sofía salió y entró en el portal. El piso 4A estaba en la 5ª planta. El ascensor funcionaba. Subió, salió al rellano, se paró frente a la puerta con el número 45 y no pudo decidirse a llamar. Respiró hondo. Basta de miedos, basta de esconderse. Mamá le había pedido que fuera más fuerte. Tenía que ser fuerte. Pulsó el timbre. Oyó pasos detrás de la puerta. Luego, la puerta se abrió. En el umbral había un hombre de mediana edad, alto, delgado, con el pelo corto y oscuro con canas. Un rostro inteligente, rasgos finos, ojos castaños tras unas gafas de montura fin. Vestía unos pantalones de estar por casa y una camisa sencilla. En la mano sostenía un libro. Claramente estaba leyendo cuando llamaron. Sí, diga. La miró inquisitivamente. Sofía abrió la boca, pero no pudo articular palabra. Simplemente lo miraba, estudiando su rasgo, la nariz, los ojos, la forma de la barbilla. Dios mío, cómo se parecían. Los mismos ojos castaños, los mismos rasgos finos. Siempre había pensado que se parecía a su madre, pero ahora lo veía, también se parecía a él. Señorita, ¿se encuentra bien? El hombre se preocupó al ver su estado. ¿Es usted Alejandro Vega? Consiguió decir finalmente. Sí,
Soy yo, o frunció el ceño. ¿Y usted quién es? Sofía tragó saliva. Ahora. Tenía que decirlo ahora. Me llamo Sofía García Martínez. Soy la hija de Elena Martín. Alejandro se quedó paralizado. El libro se le cayó de las manos y aterrizó en el suelo con un golpe sordo. Su rostro palideció. ¿De Elena? Repitió con voz ronca. ¿De Elena Martínez? Sí, asintió Sofía. ¿Puedo pasar? Necesitamos hablar. Es muy importante. Alejandro, en silencio, se hizo a un lado para dejarla entrar. Sofía entró en el piso. Un pequeño recibidor, luego un pasillo. Alejandro cerró la puerta y la condujo al salón. La habitación era modesta pero acogedora. Estanterías a lo largo de las paredes, repletas de libros. Un escritorio junto a la ventana, sobre el que había cuadernos y libros de texto. Claramente, estaba corrigiendo trabajos de sus alumnos. Un sofá, un sillón, una mesa de centro. En las paredes, fotografías de ciudades, carteles históricos. Siéntese, Alejandro señaló el sofá, y él mismo se dejó caer en el sillón de enfrente. No le quitaba ojo, como si intentara entender qué estaba pasando. ¿Elena? Hace muchos años que no la veo. ¿Cómo está? Murió. Hace 3 semanas, de cáncer. Alejandro cerró los ojos. Su rostro se contrajo de dolor. Dios mío, susurró. Elena, lo siento tanto. Negó con la cabeza, sin abrir los ojos. Demasiado pronto. Demasiado joven. Guardaron silencio. Luego Alejandro abrió los ojos y miró a Sofía. ¿Por qué ha venido? ¿Qué quiere decirme? Sofía sacó de su bolso la memoria USB y se la tendió. Mire esto. Es un vídeo que mi madre grabó antes de morir. ¿Para mí? Pero usted también necesita verlo. Alejandro cogió la memoria. Le dio vueltas en las manos. ¿Qué hay aquí? La verdad, respondió Sofía en voz baja. Sobre el pasado. Sobre usted y mi madre y sobre mí. Alejandro se levantó, se acercó al escritorio donde estaba el portátil. Insertó la memoria, abrió el archivo y se sentó en la silla frente a la pantalla. Sofía se quedó en el sofá, sin atreverse a acercarse. El vídeo comenzó. Sofía oía la voz de su madre, aunque no veía la pantalla desde allí. Solo veía la espalda de Alejandro, como se había quedado paralizado, sin moverse. El vídeo duró unos 15 minutos. Durante todo ese tiempo, Alejandro permaneció inmóvil. Cuando terminó, siguió sentado, mirando la pantalla apagada. Luego, lentamente, se giró hacia Sofía. Tenía el rostro mojado por las lágrimas. Tú eres mi hija, su voz temblaba. Sofía asintió, incapaz de hablar. Alejandro se levantó, se acercó a ella y se arrodilló frente al sofá. La miraba, estudiando su rostro como si la viera por primera vez. 28 años, susurró. 28 años sin saberlo. Dios mío, 28 años. Se cubrió el rostro con las manos y se echó a llorar. Sus hombros se sacudían con los sollozos. Sofía extendió una mano. Le tocó el hombro y también rompió a llorar. Lloraron juntos, 2 desconocidos unidos por la sangre y un dolor compartido. Se sentaron en el sofá, uno al lado del otro, y hablaron. Hablaron durante horas, sin darse cuenta de que, tras la ventana, el día daba paso a la noche. Alejandro preparó té, sacó unas galletas, pero apenas las tocaron. Había demasiado que decir, demasiado que saber. Alejandro le contó la época en que conoció a Elena, cómo se enamoró a primera vista, cómo paseaban por las tardes, se sentaban en un banco del parque y soñaban con el futuro. Él quería terminar la universidad, conseguir un trabajo de profesor en un buen instituto, casarse con Elena, tener hijos. Todo parecía tan simple y claro en sus sueños. Y entonces, ella desapareció. Dejó de contestar a las llamadas, de acudir a sus citas. Él no entendía qué había pasado. Iba a su casa, pero la madre de Elena siempre lo echaba, le decía que Elena se había ido, que no quería verlo. Él no la creía, le escribía cartas, esperaba que respondiera. Pensé que me estaba volviendo loco, decía Alejandro, mirando su taza de té ya frío. Cada día esperaba alguna señal suya. Revisaba el correo 10 veces. Llamaba a su madre, aunque sabía que volvería a mandarme a paseo. No podía creer que Elena hubiera desaparecido de mi vida así, sin más. Y entonces la viste con su marido y su hijo, dijo Sofía en voz baja. Alejandro asintió. Fui a su casa. Hablamos unos minutos. Me dijo que se había casado, que había tenido un hijo, que era feliz. Me pidió que me fuera y no volviera. Le pregunté por qué no había respondido a ninguna de mis cartas. Dijo que no las había recibido. No la creí. Pensé que simplemente no quería admitir que me había dejado por un marido rico. No recibió las cartas. Sofía sacó la carpeta de su bolso y la dejó sobre la mesa. Entre los dos. La abuela las interceptó. Aquí están todas. Las guardó. Alejandro abrió la carpeta, vio los sobres, todos con su letra, todos con su dirección en el reverso. Cogió un sobre, luego otro,
Y un tercero. Le temblaban las manos. Nunca las vio, su voz era ronca. No. Las encontró muchos años después, por casualidad, mientras ayudaba a la abuela con unas reformas. Para entonces, ya habían pasado más de 15 años. Alejandro cerró los ojos, apretando los sobres en sus manos. Todo este tiempo pensé que me había traicionado, que había elegido el dinero en lugar del amor, que yo solo había sido un capricho pasajero para ella, y ella ni siquiera sabía que le escribía. La abuela lo controlaba todo, dijo Sofía en voz baja pero firme. Decidió que usted no era lo suficientemente bueno para mamá, que un estudiante sin dinero no podría mantenerla a ella y a un hijo. Encerró a mamá en casa, le impidió contactar con usted. Interceptó todos sus mensajes y luego le arregló el matrimonio con Javier García. Alejandro volvió a meter las cartas en la carpeta. Javier García. Lo recuerdo. Estaba junto a Elena el día que fui, alto, seguro de sí mismo, bien vestido. Me miró como si yo fuera un mendigo que acosaba a su mujer. Miró a Sofía, y en sus ojos había un dolor mezclado con un asombro desesperado. Eras mi hija. Todo este tiempo, 28 años, y no lo sabía. Mamá no pudo decirlo. ¿La abuela estaba allí? A su lado. Mamá tuvo miedo de que si decía la verdad, se desatara un escándalo, que todo se viniera abajo. Tenía miedo de perderme, miedo de que Javier la dejara. Era joven, estaba asustada, dependía de las decisiones de otro. Pero, ¿por qué no vino a mí después? Alejandro se inclinó hacia adelante. Cuando encontró las cartas, cuando supo la verdad, ¿por qué no me lo dijo? Temía tu reacción. Temía que la odiaras por haberme ocultado durante tantos años. Temía que eso destrozara mi vida, porque yo consideraba a Javier mi padre y lo quería. No sabía cómo hacer lo correcto, y eligió el silencio. Nunca la habría odiado. La quería, siempre la quise, incluso después de que, como yo pensaba, me traicionara. Me casé con otra mujer 10 años después, intenté olvidar a Elena, pero no pude. El matrimonio duró 5 años y se rompió. No tuvimos hijos. No fui capaz de querer a mi mujer como quise a Elena. Sofía escuchaba, y el corazón se le encogía de dolor. ¿Cuántas vidas destrozadas? ¿Cuánta felicidad perdida? Y todo por las decisiones de una persona que creía saber más que nadie. ¿Usted está seguro de que soy su hija? Preguntó ella con cautela. Quizás deberíamos hacer una prueba de ADN, para que no haya dudas. Alejandro la miró atentamente, estudió sus rasgos, los ojos, la forma de la nariz. ¿Te pareces a ella? A Elena. Y a mí también. La forma de la barbilla es mía. Y los ojos. Elena tenía los mismos ojos castaños, pero la forma es la mía. Pero tienes razón. Hay que confirmarlo oficialmente. No porque dude, sino porque es lo correcto. Es un hecho científico que no se puede discutir. Yo también quiero, asintió Sofía. No por mí. Yo creo a mi madre, sino por usted. Para que esté seguro al 100%. Haremos la prueba. Alejandro extendió una mano y le tocó la suya con cuidado. Y ya sé cuál será el resultado. Guardaron silencio. Luego Alejandro preguntó. Háblame de ti, de tu vida. No sé nada de ti. Ni siquiera sé a qué te dedicas, dónde vives, si tienes familia. Sofía sonrió débilmente. Tengo 28 años. Trabajo como contable en una pequeña empresa. Vivo sola en un apartamento de un dormitorio en las afueras. No estoy casada. No tengo novio. La mayor parte de los últimos 3 años los he pasado cuidando de mi madre mientras estaba enferma. Contable, sonrió Alejandro. Buena profesión. Precisa. Requiere atención al detalle. Terminé la carrera de económicas en la universidad, con matrícula de honor. Lista, en la voz de Alejandro sonó el orgullo. Elena también era muy inteligente. ¿Quería estudiar? ¿Soñaba con una carrera universitaria? Pero luego todo cambió. Ella también terminó la carrera a distancia, psicología, asintió Sofía. Se casó, me tuvo a mí, se dedicó a la casa. Javier no quería que trabajara. Decía que con sus ingresos era suficiente para todos, que su lugar estaba en casa, con la niña. Ella aceptaba, no discutía. Simplemente vivía como esperaban de ella. Alejandro negó con la cabeza. Se merecía más. Era tan brillante, tan llena de vida cuando salíamos. Leía sin parar, se interesaba por todo, discutía conmigo sobre política e historia. Tenía un fuego dentro y luego ese fuego se apagó. No se apagó, objetó Sofía. Solo se atenuó. Mamá siempre fue inteligente e interesante. Simplemente se resignó a su vida, la aceptó como un hecho. ¿Y Javier? Preguntó Alejandro. ¿Cómo era? ¿Como padre? Sofía se quedó pensativa. Bueno, fue un buen padre, cariñoso, atento. Me llevaba al colegio, me ayudaba con los deberes, me compraba juguetes, me apoyaba en todo. Lo quería. Para mí era papá, mi verdadero papá. Nunca lo dudé. Hasta hoy.
No quiero que traiciones su memoria, dijo Alejandro rápidamente. Él te crió. Fue tu padre en todos los sentidos, excepto en el biológico. Eso tiene un valor inmenso. Era un buen hombre. Murió hace 3 años, Sofía bajó la cabeza. Un infarto. De repente. Por la mañana estaba vivo, por la noche ya no. Mamá lo pasó muy mal. Lloró todos los días durante meses. Creía que de verdad lo quería. Y supongo que así era. No con pasión. No como a usted. Pero le cogió cariño, se acostumbró, lo apreciaba. Alejandro asintió. El amor tiene muchas formas. No siempre es pasión y fuego. A veces es calidez, apego, respeto. Elena probablemente encontró la felicidad con él, o al menos la paz. Pero nunca lo olvidó a usted, Sofía lo miró. En el vídeo dijo que siempre lo recordaba, que intentó encontrarlo, saber cómo le iba. Alejandro frunció el ceño, recordando. Estuvo tan cerca. Podríamos haber hablado, haberlo aclarado todo, pero tuvo miedo. Y yo no me di cuenta. Volvieron a quedarse en silencio. Fuera había oscurecido por completo. Alejandro se levantó, encendió la luz y miró el reloj. Ya eran las 8 de la tarde. ¿Tienes hambre? Puedo preparar algo sencillo, una tortilla, por ejemplo. O podemos pedir comida. De repente, Sofía se dio cuenta de que sí, tenía hambre. No había comido nada desde la mañana. Una tortilla estaría genial, sonrió. Fueron a la cocina. Pequeña, modesta, pero limpia. Alejandro sacó huevos, pan y tomates del frigorífico. Sofía se ofreció a ayudar, y prepararon la cena junto. Cortaron tomates, batieron los huevos, pusieron la mesa. Era extraño y a la vez natural cocinar juntos, como si lo hubieran hecho siempre. Durante la cena, hablaron de cosas más ligeras. Alejandro le contó sobre su trabajo. Daba clases de historia en un instituto de secundaria, amaba su profesión, amaba a los chicos, amaba la historia. Era exactamente como su madre lo había descrito en el vídeo, un apasionado, culto, interesante. Sofía le habló de su trabajo, de sus compañeros, de lo aburrida que podía ser a veces la vida de una contable. Descubrieron que tenían gustos parecidos en literatura. A ambos les gustaban las novelas históricas y los clásicos. Después de cenar, volvieron al salón y tomaron un té. Alejandro sacó un viejo álbum de fotos y le enseñó imágenes de su juventud, de sus padres, de sus viajes. Este soy yo en la universidad, señaló una foto donde aparecía con un grupo de estudiantes. Ese año conocí a tu madre. Sofía miró al joven Alejandro. Delgado, con el pelo largo, con vaqueros gastados y un jersey. Sonreía, despreocupado, feliz. Aún no sabía que en pocos meses su vida daría un vuelco. Sigue pareciendo un estudiante, sonrió Sofía. Todavía tiene esa misma mirada. ¿Apasionada? ¿Curiosa? ¿Es la profesión? Se encogió de hombros Alejandro. Los profesores siempre somos un poco niños. De otro modo, no se puede. Los niños notan la falsedad. Estuvieron sentados juntos hasta altas horas de la noche. Hablaron de todo y de nada. De libros, de películas, de política, de la vida. Sofía no recordaba la última vez que se había sentido tan tranquila, tan cómoda con alguien. Cuando se disponía a irse, Alejandro la detuvo en la puerta. Sofía, quiero decirte algo importante, le cogió las manos. Sé que no puedo recuperar los años perdidos, no puedo cambiar el pasado, pero puedo estar a tu lado ahora. Y siempre lo estaré. Si quieres llamar en mitad de la noche, te responderé. Si necesitas ayuda, iré. Si simplemente quieres hablar, te escucharé. Eres mi hija. Quiero ser tu padre, un padre de verdad. Sofía sintió que se le llenaban los ojos de lágrima. Gracias, susurró. Gracias por aceptarme. Por no estar enfadado con mamá, por estar dispuesto a darme la oportunidad de conocerte. Eres tú la que me está dando una oportunidad a mí, y objetó Alejandro. Podrías no haber venido. Podrías haber dejado las cosas como estaban, no remover el pasado. Pero viniste, me contaste la verdad, me diste la oportunidad de ser parte de tu vida. Soy yo quien debe darte las gracias. Se abrazaron para despedirse. Un abrazo fuerte, de verdad. Como un padre y una hija. De camino a casa en el taxi, Sofía pensaba en su madre, en lo difícil que debió de ser para ella llevar esa carga de secreto durante todos esos años, en el miedo que tuvo a contarlo, en cómo la atormentó la elección. Pero al final encontró el valor para dejar la verdad, para darles a Sofía y a Alejandro la oportunidad de encontrarse. Gracias, mamá, pensaba Sofía, mirando por la ventanilla la ciudad nocturna. Gracias por ser lo suficientemente valiente, por no llevarte ese secreto a la tumba, por darme la oportunidad de saber la verdad. El domingo, Sofía lo pasó en casa, organizando las cosas de su madre que aún estaban en cajas. Fotografías, joyas, cuadernos de notas. Encontraba anotaciones con la letra de su madre,
listas de la compra, recordatorios, citas de libros. Cada pequeño detalle guardaba un recuerdo. Abrió la última caja y vio un pequeño joyero que no había notado antes. Lo abrió. Dentro había 2 cosas, la alianza de Javier y una pequeña fotografía. Sofía sacó la foto y la examinó. En la imagen aparecía una joven Elena, de 18 años, pelo largo, sonrisa feliz. A su lado, un joven Alejandro, los mismos ojos, la misma sonrisa despreocupada. Se abrazaban, reían, miraban a la cámara. Enamorados, felices, sin saber lo que les esperaba. En el reverso de la foto, con la letra de su madre, ponía, Alejandro y yo. Verano. 3 meses antes de que todo cambiara. Sofía se apretó la foto contra el pecho y lloró. Lloró por su madre, por la felicidad perdida, por lo que pudo haber sido y no fue, y por lo que finalmente había sucedido, su encuentro con Alejandro, una nueva relación, una segunda oportunidad. Luego se secó las lágrimas, guardó la foto en el joyero y lo cerró. Puso el joyero en una estantería. Lo conservaría como un recuerdo, como un recordatorio de que el amor no desaparece aunque las circunstancias separen a las personas, de que la verdad siempre encuentra su camino, de que nunca es tarde para empezar de nuevo. La vida continuaba. A pesar del dolor, a pesar de las pérdidas, continuaba y había que seguir adelante, sin olvidar el pasado, pero sin permitir que gobernara el futuro. Sofía sonrió. «Lo conseguiré, mamá», susurró. «Seré fuerte, como me pediste. Construiré mi propia vida y nadie más decidirá por mí». Y supo que era verdad, que lo conseguiría, que encontraría su camino, que sería feliz. A su manera, de verdad. Pasó una semana, 7 días en los que la vida de Sofía había cambiado tanto que apenas se reconocía a sí misma. El lunes, ella y Alejandro se hicieron la prueba de ADN en un laboratorio privado. El procedimiento duró 15 minutos, les tomaron una muestra de la boca a ambos, rellenaron los papeles y pagaron el análisis. Los resultados estarían en 5 días laborables. Alejandro se mantuvo tranquilo, pero Sofía notaba su tensión. Estaba nervioso, a pesar de su seguridad. Después del laboratorio, fueron a un café cercano, se sentaron en una mesa junto a la ventana. Tomaron café y hablaron. Alejandro le contó cosas de su trabajo, cómo preparaba las clases, qué temas estaban viendo sus alumnos, cuáles eran sus periodos históricos favoritos. Sofía escuchaba, hacía preguntas y se sorprendía de lo fácil que era comunicarse con él, como si se conocieran de toda la vida y no de apenas unos días. El martes, Sofía volvió al trabajo. Se le había acabado el permiso por asuntos familiares. Tenía que volver a la vida normal. Sus compañeros le dieron el pésame, le preguntaron cómo estaba. Sofía respondía brevemente, sin entrar en detalles. No podía contarles la verdad. Era algo demasiado personal, demasiado complicado. El miércoles por la noche, llamó su abuela. Sofía se quedó mirando el nombre en la pantalla antes de contestar. «Diga, Sofía, soy yo». La voz de Isabel era baja, insegura, muy diferente a como Sofía estaba acostumbrada a oírla. «¿Cómo estás?» «Bien. ¿Te has visto con él? ¿Con Alejandro?» «Sí». Una pausa. Sofía podía oír la respiración de su abuela al otro lado de la línea. «¿Y ahora qué va a pasar?» «No lo sé», respondió Sofía con sinceridad. «Nos hemos hecho la prueba de ADN. Estamos esperando los resultados. Luego ya veremos». «Sofía, quiero que entiendas», y la abuela hablaba despacio, eligiendo las palabras. «No quería hacerte daño. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que os estaba protegiendo. A ti y a tu madre». «No nos protegiste», dijo Sofía sin ira, simplemente constatando un hecho. «Nos controlaste. Son cosas diferentes». «Quizás tengas razón», en la voz de Isabel sonó algo nuevo. Resignación. Arrepentimiento. Fui demasiado autoritaria, demasiado segura de mi propia razón. Y ahora veo a dónde ha llevado todo esto. ¿A dónde exactamente? Elena vivió una vida llena de arrepentimiento. Fue infeliz, aunque yo me convenciera a mí misma de que le había dado una buena vida. Y tú has perdido 28 años que podrías haber pasado conociendo a tu verdadero padre. Sofía guardó silencio. Las palabras de su abuela eran ciertas, pero no le traían consuelo. «No te pido perdón», continuó Isabel, «porque sé que no me lo merezco. Pero quiero que no haya enemistad entre nosotras. Eres todo lo que me queda, mi única nieta. No quiero perderte». Sofía cerró los ojos. «Yo tampoco quiero perderte, abuela, pero necesito tiempo. Tiempo para aceptar todo esto, para entender cómo vivir con este conocimiento». «Te daré tiempo», dijo Isabel en voz baja. «El que necesites. Solo no me borres de tu vida por completo, por favor». «No lo haré», prometió Sofía. «Pero la relación entre nosotras ha cambiado. Ya no será como antes. No más control. No más decisiones por mí». «Lo entiendo. Estoy de acuerdo». Se despidieron. Sofía se quedó junto a la ventana, mirando la ciudad al anochecer.
y pensó que el perdón no es un acto instantáneo. Es un proceso largo y doloroso. Quizás algún día pudiera perdonar a su abuela de verdad, pero no ahora. Las heridas estaban demasiado recientes. El jueves, Sofía volvió a quedar con Alejandro. Pasearon por el parque cercano a su casa. Hacía calor, casi veraniego. Los árboles estaban verdes, los castaños en flor. Caminaban despacio, charlando de una cosa y de otra. Alejandro le habló de sus padres. Habían muerto hacía varios años, uno detrás del otro. Era hijo único, como Sofía. No tenía hermanos ni sobrinos. Siempre había soñado con una gran familia, pero al final se había quedado solo. «Y ahora te tengo a ti», dijo él, deteniéndose en un puente sobre el estanque. «Una hija que no sabía que tenía. Es como un milagro. Todavía no me lo puedo creer». «Yo tampoco», admitió Sofía. «Toda mi vida pensé que sabía quién era mi padre. Y resulta que no sabía nada. Pero Javier fue tu padre». Alejandro se volvió hacia ella. «En el verdadero sentido de la palabra. Te crió, te quiso, te cuidó. No puedo ni quiero reemplazarlo en tu memoria». «No lo reemplazarás», Sofía negó con la cabeza. «Pero eres parte de mí, parte de mi historia que no conocía. Y quiero conocerte, entender qué clase de persona eres, si tú también quieres». «Quiero», sonrió Alejandro. «Muchísimo. Ya he perdido 28 años. No quiero perder ni un día más». El viernes llegaron los resultados de la prueba. Sofía estaba en el trabajo cuando la llamaron del laboratorio para decirle que los resultados estaban listos. Contactó inmediatamente con Alejandro y quedaron en verse en el laboratorio durante la hora del almuerzo. Estaban sentados en un pequeño despacho frente a una empleada del laboratorio, una mujer de mediana edad con bata blanca. Les tendió un documento impreso con sellos y firmas. «La probabilidad de paternidad es de casi el 100%, dijo. «Es la máxima precisión que puede dar la ciencia». Sofía cogió el documento con manos temblorosas, miró las cifras, los gráficos, la conclusión. Negro sobre blanco. Un hecho científico imposible de rebatir. Alejandro estaba sentado a su lado en silencio, luego exhaló lentamente y se cubrió el rostro con las manos. Sofía le puso una mano en el hombro. La empleada, con tacto, salió del despacho, dejándolos solos. «Es verdad», susurró Alejandro. «Eres realmente mi hija». Se abrazaron. Se quedaron así, aferrados el uno al otro, hasta que se calmaron. Luego salieron del laboratorio. Fueron al mismo café donde habían estado la primera vez. Pidieron café y un pastel. Se sentaron junto a la ventana y hablaron del futuro. «Quiero que conozcas a mis amigos», dijo Alejandro. «A mis compañeros. Quiero que todo el mundo sepa que tengo una hija. Y yo quiero que tú conozcas a mis amigos», sonrió Sofía. «Quiero hablarles de ti». «¿Tienes a alguien especial?», preguntó Alejandro con cautela. «Un novio». Sofía negó con la cabeza. «No. Los últimos 3 años he estado demasiado ocupada cuidando de mamá. No tenía tiempo para una vida personal. ¿Y te gustaría algún día?». Sofía se encogió de hombro. «Cuando encuentre a la persona adecuada. No tengo prisa». Pasaron juntos todo el día. Pasearon por la ciudad. Entraron en la librería, la misma donde una vez trabajó Elena y donde conoció a Alejandro. La tienda había cambiado mucho. Ahora era parte de una cadena, pero el lugar era el mismo. Estaba de pie justo aquí. Alejandro señaló una estantería de libros de texto, eligiendo libros de historia, y ella se acercó y me preguntó si necesitaba ayuda. La miré y me quedé sin palabras. Era tan guapa, tan llena de vida. Sonrió, y el mundo entero pareció iluminarse. Sofía estaba a su lado, imaginando la escena, a su joven madre, al joven Alejandro, su primer encuentro, el comienzo de una historia que se convirtió en tragedia, pero que, a pesar de todo, había conducido a algo bueno, a ella, a su encuentro ahora. «Lo quería», dijo Sofía en voz baja. «Hasta el final». «Lo sé», asintió Alejandro. «Lo vi en el vídeo, lo oí en su voz. Y la recordaré así, cariñosa, sincera, valiente». Fue valiente al decidir contar la verdad. El sábado, Sofía volvió a quedar con Alejandro. Esta vez, la invitó a cenar a su casa. Cocinó él mismo, pollo asado con verduras, arroz, ensalada. Sofía le ayudó a poner la mesa, cortó el pan, sirvió el agua. Cenaron, charlaron, se rieron. Alejandro contó historias divertidas del instituto, de sus alumnos, de sus travesuras. Sofía le habló de su trabajo, de sus compañeros, de lo aburrida que a veces era la vida de una contable. Después de cenar, se sentaron en el salón a tomar un té. Alejandro sacó un viejo álbum de fotos y le enseñó imágenes de su juventud, de sus padres, de sus viajes. «Este soy yo en la universidad», señaló una foto donde aparecía con un grupo de estudiantes. «Ese año conocí a tu madre». Sofía miró al joven Alejandro. Delgado, con el pelo largo, con vaqueros gastados y un jersey. Sonreía, despreocupado, feliz.
Aún no sabía que en pocos meses su vida daría un vuelco. Sigue pareciendo un estudiante, sonrió Sofía. Todavía tiene esa misma mirada. ¿Apasionada? ¿Curiosa? ¿Es la profesión? Se encogió de hombros Alejandro. Los profesores siempre somos un poco niños. De otro modo, no se puede. Los niños notan la falsedad. Se quedaron juntos hasta altas horas de la noche. Hablaron de todo y de nada. De libros, de películas, de política, de la vida. Sofía no recordaba la última vez que se había sentido tan tranquila, tan cómoda con alguien. Cuando se disponía a irse, Alejandro la detuvo en la puerta. Sofía, quiero decirte algo importante, le cogió las manos. Sé que no puedo recuperar los años perdidos, no puedo cambiar el pasado, pero puedo estar a tu lado ahora. Y siempre lo estaré. Si quieres llamar en mitad de la noche, te responderé. Si necesitas ayuda, iré. Si simplemente quieres hablar, te escucharé. Eres mi hija. Quiero ser tu padre, un padre de verdad. Sofía sintió que se le llenaban los ojos de lágrima. Gracias, susurró. Gracias por aceptarme, por no estar enfadado con mamá, por estar dispuesto a darme la oportunidad de conocerte. Eres tú la que me está dando una oportunidad a mí, y objetó Alejandro. Podrías no haber venido. Podrías haber dejado las cosas como estaban, no remover el pasado. Pero viniste, me contaste la verdad, me diste la oportunidad de ser parte de tu vida. Soy yo quien debe darte las gracias. Se abrazaron para despedirse. Un abrazo fuerte, de verdad, como un padre y una hija.